Buenas tardes, pues espero que se encuentren todos bien en casa con estas nuevas restricciones que tenemos que estar en casa. Pues vamos a hacer esta plática que teníamos prevista para el día miércoles en las instalaciones de CARE, pero de todas maneras yo espero que aprendamos mucho sobre este tema, que para mí es un tema a nivel odontológico que tenemos muchos mitos y muchas lagunas que generalmente no sabemos cómo controlar o cómo manejar estos pacientes en el consultorio. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, vamos a hablar sobre tratamientos de conductos durante el embarazo y los mitos que se generan atrás de esto. Este tema a mí en específico me llamó muchísimo la atención debido a que yo soy, bueno, principalmente soy adscrito al Instituto Nacional de Perinatología, donde rutinariamente vemos pacientes que están actualmente embarazadas o están en el proceso de embarazarse, y fue cuando para mí me llamó mucho la atención la relación que hay entre el embarazo y la salud bucal, en el cual muchas áreas dentro del instituto nos referían a los pacientes para disminuir esos procesos infecciosos o para buscar algún tipo de proceso infeccioso en mujeres donde, por ejemplo, diabéticas que llegaban al área de urgencias con una glucosa muy alta y por más que estando dentro del instituto hospitalizadas, no podían controlar esa glucosa. Entonces las referían a nosotros y nosotros buscábamos focos de infección donde a través de muchos estudios y basado en evidencia está comprobado que la glucosa no se puede controlar si hay factores infecciosos dentro de la cavidad oral. Pero vamos a empezar a hablar sobre los pocos o muchos estudios que nosotros tenemos en nuestro país sobre las actitudes que influyen en la demanda del servicio odontológico durante la gesta. ¿Cuáles son las creencias primarias en las cuales las mujeres no quieren acudir o les da miedo acudir al odontólogo, ya sea antes de embarazarse, durante la gesta o aún así durante el puerperio, que son estos 40 días después del nacimiento del bebé? Hay creencias muy enfáticas, unas que a mí me llaman la atención, que he escuchado en repetidas ocasiones dentro del instituto, son las de por cada hijo nacido, un diente perdido, ya que ellas piensan, o las madres piensan, que hay una descalcificación en los dientes maternos, y esto es debido a que el feto o el futuro neonato requiere una cantidad de calcio y este es absorbido de los dientes cuando esto es prácticamente imposible. Primero se absorbería de los huesos largos antes de esta descalcificación tener alguna consecuencia en los dientes. Una creencia también por la cual no acuden al odontólogo es por el daño a la radiación. Se piensa que los niveles de radiación que se manejan a la hora de tomar una radiografía para algún diagnóstico son muy elevados y pueden tener una consecuencia secundaria negativa hacia su bebé. Los medicamentos son nocivos al feto. Creen que desde el anestésico que se les va a infiltrar para resolverles el cuadro de dolor hasta el antibiótico, el analgésico que se puede recetar, puede tener una consecuencia negativa. Estos son mitos en los cuales lo que a mí más me llamó la atención es que en este estudio que se hizo dentro del instituto, indican los pacientes que el 12% de los odontólogos les negaron la consulta a las mujeres embarazadas. Ellos mencionan, los mismos odontólogos les mencionan a estas pacientes que pueden tener una consecuencia o un daño secundario hacia su feto o hacia su futuro neonato. Entonces, esto es muy, muy relevante, porque aparte de que las mamás
no quieren acudir por miedo al odontólogo, si le agregamos el factor de que el 12%, o sea, 12 de cada 100 odontólogos le niegan la consulta a la futura madre, es una tasa muy elevada de mujeres que sufren un dolor de origen odontológico durante 40 semanas, que es la gesta. Entonces, hoy vamos a resolver estos mitos y vamos a puntualizar cuáles son los anestésicos, analgésicos, posiciones y antibióticos que podemos utilizar durante la lactancia. Y esto lo vamos a hacer basándonos en una evidencia que son los artículos y la autoría. Algo también de llamar la atención es que hay un espacio abismal entre el nivel de escolaridad que presentan los pacientes que van o que acuden al odontólogo. Ajá, a nivel primaria es muy amplio comparado con la secundaria o con la preparatoria y aumenta de una forma muy, muy marcada a nivel licenciatura. Esto habla de que no hay una relevancia o no hay una conjetura entre el nivel académico o el nivel de escolaridad que tenga el paciente para la frecuencia con la que acuden al odontólogo. Entonces, de tal forma vamos a puntualizar los cambios cardiovasculares o los cambios, perdón, en general que va a presentar las futuras madres. Y esto es con la finalidad de que nosotros podamos entender por qué es importante alguna posición, por qué es importante alguna alteración que vamos a tener, por ejemplo, en la tensión arterial, o entender por qué es importante tener una interconsulta con su médico de cabecera antes de atender a estos pacientes. El primer cambio que vamos a tener es el cambio cardiovascular. Generalmente una mujer sana, de una edad entre los 30, los 35 años, tiene aproximadamente entre 4.5 y 5 litros de sangre. Ajá, este es el volumen sanguíneo que regularmente presenta. Cuando las mujeres están embarazadas, va a aumentar de 1 litro a 1,5 litros. Entonces, esto también va a aumentar o va a hacer que tengamos una frecuencia cardíaca aumentada. Entonces, el volumen de sangre va a alcanzar su punto máximo en la semana 32, que es, como les comentaba, entre 5.5 y 6 litros de sangre lo que va a tener esta madre. Vamos a tener también un aumento del gasto cardíaco, que esto va a producir un soplo cardíaco funcional y una taquicardia en el 90% de las mujeres. Esto es indispensable saberlo porque si acuden al consultorio y nosotros vemos que la mamá tiene taquicardias, nos podemos espantar o no sabemos si está pasando por algún cuadro antagónico. Entonces es muy importante saber que hasta el 90% de estas futuras madres van a presentar estas taquicardias o este soplo que, como bien lo mencionaba, es completamente funcional al ritmo de vida. Cuando las mamás o cuando nace el bebé, este soplo desaparece inmediatamente. No va a quedarse este soplo en el cuerpo o en el corazón de la madre. Vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Ajá, va a aumentar entre 10 y 20 latidos por minuto nuestra frecuencia cardíaca, y también vamos a tener un aumento en el flujo sanguíneo por el mismo aumento del volumen de sangre. Ajá, vamos a tener la presión arterial, va a disminuir, que también esto es de suma importancia porque muchos de nosotros tomamos estas medidas o hacemos estas mediciones antes de atender a algún paciente y podemos ver alterados nuestros diagnósticos o nuestro plan de tratamiento si sabemos o entendemos que la mamá tiene una presión alterada disminuida. Ok, esto va a alcanzar su punto más alto entre la semana 16 y 24, porque es importante saber en qué semanas se sitúan por ejemplo, en este caso, la disminución de la presión arterial. Porque si nosotros tomamos la presión arterial en la semana 35, en la semana 36 y sigue muy baja, es de llamar la atención y podemos pedir una interconsulta con su médico de cabecera. Después de la semana 24, generalmente la presión arterial
regresa a sus niveles basales. Esto quiere decir que va a regresar a sus niveles en el cual la madre estaría en un estado de relajación. Otra parte, otro cambio muy importante que vamos a tener son los cambios respiratorios. Estos requerimos de un oxígeno, ya que la mamá va a requerir de un oxígeno materno-fetal mayúsculo. Lo principal que se van a presentar hasta entre un 60 y un 70% de los casos es una disnea. Generalmente, después de la tercera o cuarta semana de gestación, la disnea disminuye de una forma muy importante dependiendo de la posición en la que la madre se acomoda. Vamos a presentar también hiperventilaciones. El feto empieza a crecer, entendamos esto, va a empujar el diafragma y va a hacer una presión sobre las costillas y esto puede provocarnos ciertas hiperventilaciones o puede provocar a la madre ciertas hiperventilaciones. Vamos a tener alteraciones en la ingesta y la reserva de oxígeno debido al que el feto va a requerir mayor transportación o va a requerir mayor oxígeno y mayor liberación de dióxido de carbono. Y a nivel nasal vamos a tener una liberación o una congestión capilar debido a que los cambios de los capilares van a ser más delgados y esto pueden producir infecciones respiratorias más frecuentes o hasta hemorragias nasales. Esto se ha estudiado y se ha demostrado que hasta el 30% de las mujeres tienen este padecimiento durante el embarazo. De igual forma, una vez que tienen al niño o al futuro neonato, esto regresa a su estadio normal. Vamos a tener de igual forma cambios hematológicos. Vamos a tener un aumento de glóbulos rojos, que esto va a producir una anemia fisiológica. Esto quiere decir que la madre durante el embarazo va a tener una pérdida de nutrientes, pero va a ser fisiológicamente compatible con la vida. Al igual, vamos a tener un aumento de glóbulos blancos y esto es una medida de prevención del cuerpo para cualquier futura infección y de esta forma va a proteger tanto al feto como a la futura madre. Vamos a tener hipercoagulación que va a tener un aumento en el riesgo de una tromboembolosis. ¿Esto de qué o por qué es importante que nosotros sepamos que va a haber un aumento, una hipercoagulación? Esto nos llama la atención porque nosotros tenemos que estar completamente en contacto con los médicos de cabecera de estas pacientes para ver si están tomando algún tipo de anticoagulante, como la heparina. Si están tomando estos pacientes anticoagulantes como la heparina, tenemos que evitar a toda costa tratamientos que produzcan un sangrado profuso debido a que con la heparina va a ser prácticamente imposible detenerlos. Entonces, esto nos lleva a que si nosotros tenemos un contacto con su médico de cabecera o una relación multidisciplinaria, vamos a poder saber si el paciente va a poder restringir, disminuir o hasta suspender la medición, el medicamento de estos anticoagulantes para poder nosotros realizar nuestro tratamiento. De no ser posible y si el paciente tiene un dolor agudo, podemos nosotros hacer una parte, por ejemplo, endodóntica, donde si hay que extraer ese diente que ya no tenga una buena tasa protésica o una buena tasa de tejido blando, podemos llegar a hacer un tratamiento de endodoncia para disminuir el dolor y de esta forma poder llevar el embarazo de la parte más normal. Ok, vamos a disminuir también la hemoglobina en sangre, que esto va a ser la disminución del transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos y viceversa. Esto quiere decir que también una vez que se ha transportado el oxígeno, si nosotros tenemos una disminución de los glóbulos en sangre, tampoco va a ser liberado de forma rutinaria el dióxido de carbono, ok, y podemos tener un poco de disnea. Otro de los cambios más importantes que vamos a tener son las náuseas. Las náuseas se presentan hasta en el 66% de las mujeres embarazadas. Se presenta entre la 8ª y la 12ª semana de gestación
y posterior a esto empiezan a disminuir de una forma muy, muy importante. Vamos a tener o van a presentar vómito, que esto se cree que es por la presencia de hormonas como es el estrógeno y la progesterona. Esto es importante nosotros saber para tener en cuenta durante los procedimientos dentales que vamos a realizar, si se presenta alguna de estas conjeturas o alguna de estas alteraciones, saber que es normal durante estas semanas de gestación y no preocuparnos si nosotros anestesiamos que estemos teniendo algún otro tipo de alteraciones. La pirosis, que es acidez estomacal, también es muy recurrente, llega a presentarse hasta en el 50% de las mujeres embarazadas, y se cree que es por la presión del feto intragástrico que hace hacia esta parte. Vamos a tener también deficiencias de hierro y de ácido fólico. El hierro es vital para evitar una eritropoyesis y una disminución de los glóbulos rojos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Al igual que el ácido fólico nos va a disminuir malformaciones como es el cierre del tubo neural o enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros tenemos que tener una mezcla de todas estas situaciones para no sentirnos presionados durante el tratamiento dental. Es muy importante que nosotros conozcamos desde en qué semana es normal que se presente y en qué semana es anormal que se presente en este tipo de situaciones. Algo muy común que se conoce es la preeclampsia. La preeclampsia es una triada desde una cascada de movimientos que tienen que pasar dentro del cuerpo para que nosotros declaremos que tiene preeclampsia nuestra paciente. Ocurre aproximadamente entre el 5% de los casos de embarazo y se tiene que tener obviamente una presión alta, que es la hipertensión, tenemos que tener proteinuria y edema, que es la hinchazón sobre todo en las extremidades inferiores de la paciente. Si nosotros tenemos esta triada, podemos hablar que hay una preeclampsia. Ahora, la preeclampsia también es muy importante, se divide en dos cuestiones. Las pacientes que son hipertensas antes del embarazo y las pacientes que se vuelven o tienen preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo. Es muy importante saber este tipo de situaciones para ver qué medicación están tomando y de ahí partir hasta el anestésico que vamos a elegir para el procedimiento. ¿Ok? Vamos a tener también cambios endocrinos en el cual va a haber un aumento del estrógeno y la progesterona. Estos son muy importantes cuando hay un aumento de del estrógeno y la progesterona, debido a que estos niveles conducen a la resistencia de la insulina, por lo que los niveles de insulina aumentan durante el embarazo para compensar esta resistencia. El 45% de las mujeres demuestran haber tenido estos cambios que posteriormente o generalmente se reducen al 0% cuando el neonato está ya en vida. ¿Ok? Y también es muy importante porque estas pacientes, hay algunas pacientes que quedan diabéticas postgestacionales. Entonces, estos niveles los tenemos que llevar muy marcados, igual para no tener una descompensación durante nuestros tratamientos odontológicos. Otro de los cambios que vamos a tener es un cambio renal y genitourinario, y esto va a ir encabezado por la micción, que la micción va a ser una compresión de las paredes de la vejiga, que nos va a estar recurrentemente nuestra paciente acudiendo al sanitario porque va a tener esta ansiedad de acudir o de orinar. ¿Ok? Vamos a tener una estasis urinaria, que es la disminución o el estancamiento de la orina. Va a haber ocasiones en que van a ir repetidas veces al sanitario y van a tener muy poca presencia de orina. Vamos a tener también infecciones de vías urinarias, que esto es muy importante llevarlo para evitar la ingesta de algún medicamento
que afecte al bebé. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios gastrointestinales, renales, endocrinos, vamos a empezar a ver cómo atender a una mujer embarazada durante el tratamiento dental. En la cavidad oral va a haber cambios muy significativos, como es la gingivitis, la hiperplasia, la gingivitis, el granuloma piógeno, que el granuloma piógeno se da en un porcentaje muy alto en las mujeres, sobre todo en la semana 14. Va a haber cambios salivales y la melasma, que el melasma es esta pigmentación en la cara hacia las mujeres. Los 4 puntos anteriores que vimos, como es la gingivitis, la hiperplasia, el granuloma y los cambios salivales, están relacionados con una deficiente higiene durante el embarazo. Sí, es verdad que durante el embarazo hay mayor probabilidad de que tengamos alguna de estas alteraciones, pero no quiere decir que sean obligatorias o que sean normales. Si nuestra paciente tiene una higiene adecuada, es indispensable o casi imposible que presente cualquiera de estas alteraciones. Muchas de las mujeres hablan que durante el embarazo, para ellas es normal que las encías sangren de más o aumenten el volumen o cambien el color, pero esto es completamente porque están teniendo una deficiencia en su higiene oral. No va relacionado, pero no es indicativo de que están embarazadas tener cualquiera de estos cambios. Si ellas tienen una higiene oral completamente adecuada, es prácticamente imposible o no se presentan estos cambios. Hablando del granuloma piógeno, se presenta sobre todo a partir de la semana 14, ¿ok? Y también muchas veces después del nacimiento el granuloma piógeno se reduce o muchas veces tiene que ser erradicado de una forma quirúrgica. Estos estudios demuestran que las enfermedades periodontales están relacionadas de una forma independiente para el riesgo de bajo peso al nacer o que los bebés sean prematuros o presenten asma. Entonces, por eso es de vital importancia que nosotros como odontólogos tengamos un tratamiento de disminución de infecciones durante el embarazo y lo ideal es que sea 2 o 3 meses antes del embarazo, disminuir todos estos focos de infección para evitar cualquier riesgo de estos. Pero de que está relacionada las infecciones bucales con bajo peso al nacer, asma o que los bebés sean prematuros, esto está completamente establecido en más de 100 artículos. Entonces, es importante que nosotros les hagamos hincapié a nuestras futuras mamás que es importante erradicar estos focos de infección para evitar estas consecuencias. Vamos a hablar un poco de la atención dental. ¿Cuándo sí y cuándo no vamos a atender a una paciente? ¿Cuándo sí vamos a realizar tratamientos de urgencia? ¿Cuándo vamos a realizar tratamientos rutinarios? ¿Qué tipo de anestésico vamos a utilizar dependiendo el trimestre? El primer trimestre tenemos que entender o vamos a entender que va a hablar desde que la mamá sabe que está embarazada hasta la semana 14. El segundo trimestre es desde la semana 15 hasta la semana 28, 29 y el tercer trimestre es de la semana 28, 29 hasta la semana 39, 40 o hasta 41. Ok, entonces vamos a ir viendo qué puntos vamos a tocar dependiendo del trimestre en el cual nuestra paciente se presente. En el primer trimestre, ok, vamos a ver completamente urgencias, ok, y esto es debido a que empieza exactamente ahí la división celular y la iniciación de la organogénesis, ok, entonces es importante que ahí evitemos tomar radiografías o aplicar algún tipo de anestésico para que esto no se vea alterado. De todas maneras, si nosotros tenemos un caso, una paciente que venga con un dolor agudizado,
no importa quién esté en el primer trimestre y podemos realizar tratamientos para erradicar ese dolor y ella pueda continuar con su 39 o 40 semanas que le falten de gestación. Entonces es muy importante hacer énfasis de que no importa el trimestre en el cual la paciente se presente. Si tiene dolor agudo, debemos de atenderla, podemos anestesiarla, podemos medicarla y ahorita vamos a ver cuáles son esos medicamentos y cuáles son esos anestésicos que podemos implementar en la madre sin importar el trimestre en el que ella se encuentra. Vamos a evitar durante el tratamiento o durante la estancia de la madre en el sillón dental tener estos síndromes, que este síndrome se conoce como síndrome de hipotensión supino. Este síndrome de hipotensión supino afecta entre el 8% de las mujeres y no solamente se presenta en el sillón dental. Es muy importante entender que este síndrome que se puede presentar en casa, cuando la mamá esté recostada, cuando esté descansando. Ok, entonces esto se presenta, como les comentaba, en el segundo trimestre debido a que pues, el feto está más crecido, ok, y hace una presión sobre la vena cava superior y evita que llegue el oxígeno de una forma regular hacia el corazón. La madre empieza a sentir mareos y empieza a, como coloquialmente lo conocemos, a sentir piernas y brazos cansados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a la mamá en el sillón dental que gire su cadera hacia el lado izquierdo para liberar esta vena cava y de esta forma poder regresar el oxígeno o que el oxígeno tenga su paso normal hacia los tejidos correspondientes. Otra técnica que también existe es pedirle a la mamá que levante la cintura entre 10 y 12 centímetros. Esto cada vez es más complicado porque, como les comentaba, se presenta a partir del segundo trimestre y cada vez va a ser más complicado para la futura mamá poder hacer este tipo de movimientos. Entonces, la forma más fácil de solucionar el síndrome de hipotensión supino es girar la cadera de la mamá hacia el lado izquierdo, ¿ok? Para que se libere. He escuchado muchas veces cuando pasa o tienen este síndrome dentro o en el sillón dental que levantan a la mamá completamente del respaldo. Esto es, no es conveniente hacerlo, en sí es lo peor que podemos hacer porque apretamos o presionamos más esta vena cava. Lo que nosotros estamos pidiendo ahí es que la vena cava esté liberada. Entonces, si nosotros levantamos a la mamá por no saber qué es lo que está pasando, vamos a tener esta consecuencia. Entonces es importante, si nosotros entendemos que está teniendo el síndrome de hipotensión supino, vamos a pedir, les repito que es muy, muy importante, girar la cadera de la mamá del lado izquierdo. Aparte de que empiezan a sentirse mareadas, muchas veces tienen náuseas, y si nosotros no resolvemos girando la cadera, ok, podemos llegar hasta tener un desmayo de la madre en el sillón dental. Ahorita vamos a enfatizar en este punto. Una pregunta muy común que nos hacemos es, ¿podemos recetar algún tipo de analgésico, algún tipo de antibiótico? ¿Podemos anestesiar a nuestra paciente durante el embarazo? Si sí se puede, ¿cuál es el anestésico, el analgésico y el antibiótico ideal? Si vamos a anestesiarlo, ¿lo podemos hacer con vasoconstrictor? Son preguntas muy frecuentes que estoy seguro que muchas veces nos detienen para poder atender a nuestros pacientes. Y la respuesta es sí, sí podemos anestesiar a nuestros pacientes, sí podemos mandar o recetar algún analgésico y hasta un antibiótico si así es necesario. Perdón. Todos los fármacos tenemos que entender que entran en la circulación materna, van a atravesar la barrera placentaria y de una u otra forma van a alcanzar el feto. Entonces, tenemos que irnos nosotros a la clasificación de la Federación Americana de Drogas y Alimentos, ¿ok? En el cual vamos a ver cuáles de estos medicamentos son categoría B, que la categoría B
quiere decir que a través de los estudios no han demostrado tener algún riesgo hacia el feto, ¿ok? Ni hacia la madre durante el primer trimestre, ni durante los trimestres subsecuentes. Entonces, todos los medicamentos que nosotros vamos a utilizar durante el embarazo tienen que ser forzosamente B. Yo sé que ahorita se han de preguntar, bueno, pues todos los medicamentos deben de tener o deben de ser seguros generalmente o en un estado natural de cualquier persona. Sí, es cierto, pero hay medicamentos que utilizamos que son categoría C, como la mepivacaína o la algún analgésico, por ejemplo, como el ibuprofeno, que son clasificación C, y sí los utilizamos de una forma rutinaria, pero en este caso, durante el embarazo y la lactancia, vamos a utilizar específicamente categoría B. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esta federación demuestra que casi todos los anestésicos que nosotros utilizamos son clasificación B, excepto la mepivacaína y la bupivacaína. Estos están como una clasificación C y son los que le comentaba que sí existen, que los utilizamos no rutinariamente, pero sí los llegamos a utilizar, pero durante el embarazo no. Durante el embarazo, lo que más se recomienda o lo que se pide es que nosotros utilicemos la prilocaína y la lidocaína. Ahora, la pregunta del millón, ¿estos medicamentos o estos anestésicos los podemos utilizar con vaso o sin vaso? Lo ideal, si nuestra paciente no tiene alguna alteración como hipertensión descontrolada o diabetes descontrolado, podemos utilizarlo con vasoconstrictor sin ningún inconveniente. En sí, si nuestro paciente tiene alguna alteración, por ejemplo, que sea diabética descontrolada, tenemos que nosotros identificar si es esencial el tratamiento a realizarle a la paciente. Si nosotros tenemos una paciente embarazada que esté descontrolada de hipertensión, perdón, de diabetes, ok, tenemos que hacerle procedimientos exageradamente cortos en el sillón dental, ok, y remitirla a su médico de cabecera para tener una interconsulta y que la estabilice. ¿Ok? El dolor post-tratamiento de conductos o de endodoncia afecta entre el 25 y el 40% de los pacientes. Entonces, esto nos llama a que vamos a estar medicando a nuestros pacientes de una forma rutinaria después de un tratamiento de conductos. No quiere decir que siempre vamos a recetar algún analgésico, pero va a ser más de las veces que nos vamos a apoyar en estos. Entonces, durante el embarazo, el fármaco ideal es paracetamol de 500 miligramos, una tableta cada 6 horas, y si requerimos algún antibiótico, vamos a apoyarnos en la amoxicilina de 500 miligramos, una grajea cada 8 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Que también esto es una pregunta que muchas veces nos acongoja o nos preocupa, ¿no? Oiga, la amoxicilina se la va a tomar durante 7 días. No, la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Endodoncia indica que los antibióticos deben de ser suspendidos inmediatamente después de que nosotros veamos una mejoría en nuestros pacientes. Si nosotros al paciente lo atendemos hoy viernes y para el día lunes vemos que hay desinflamación, ya no está supurando, es ideal que la amoxicilina sea suspendida. No es necesario que el paciente quede 7 o más días tomando la amoxicilina. También es de suma importancia mencionar que todos estos medicamentos deben ir acompañados de algún tratamiento en el sillón dental. Nosotros no podemos solamente recetar paracetamol o la amoxicilina sin hacer por lo menos un desbridamiento o algún procedimiento en el sillón dental. No vamos a tener el resultado deseado y ahí sí podemos alargar el uso de los antibióticos o de los analgésicos. Entonces, es importante que nosotros valoremos, diagnostiquemos al paciente y, de ser necesario, apoyarnos en estos medicamentos. Esta tabla que quiero compartir con ustedes habla mucho de los medicamentos que nosotros podemos
recetarle a nuestros pacientes. El acetaminofén es el medicamento que más nos apoyamos nosotros durante el embarazo, ¿ok? Debido a que es el que ha demostrado menos secuencias secundarias durante la madre, pero no por esto tenemos que abusar de este fármaco. El ibuprofeno, ¿ok? Se puede mandar en la lactancia, pero no se debe, de recetar o de mandar durante el embarazo. La amoxicilina, como ya lo mencionábamos, es el antibiótico de elección, no tiene ninguna respuesta, ¿ok? Y vuelvo a repetir, lo vamos a suspender inmediatamente después de que nuestro paciente sienta mejoría o nosotros veamos una mejoría. Entonces, para esto tenemos que estar en constante contacto con nuestro paciente. Si nosotros tenemos algún paciente que tenga alguna alergia, podemos apoyarnos con la clindamicina, que igual, de la misma forma, vamos a trabajar con ello. Ajá, es una categoría B. Y hablando de anestésicos locales, ajá, vamos a apoyarnos en la lidocaína o en la prilocaína, que cualquiera de los dos nos va a poder dar un efecto seguro durante nuestro tratamiento. Entonces, entendiendo esta parte tanto de farmacología como tanto de posición y de los cambios a nivel internos que una futura madre va a tener, vamos a hablar un poco de endodoncia y de los tratamientos que podemos realizar y cuáles no. Yo siempre realizo tratamientos sin importarme el trimestre en el cual se encuentre la madre, si la madre o la paciente viene con dolor. ¿Ok? Nosotros o yo en lo personal en el instituto no dejamos a una paciente con un dolor agudo, ¿ok? Esperarse hasta que acabe la gesta para poder ser atendida. Para esto son los puntos que acabamos de ver y las medicaciones y los cuidados que tenemos que tener en el sillón dental. Está prohibido dejar a ir a una mamá porque se ha entendido y se ha estudiado que el estrés que el dolor dental provoca puede acelerar o tener un parto prematuro. Entonces, es de suma importancia hacer una atención, aunque sea paliativa. El paliativo hablo que si, por ejemplo, requiere un tratamiento de conductos, a lo mejor podemos despulpar ese diente y ahora sí programarle una cita postparto, cuando la mamá se sienta bien y cuando el puerperio haya pasado. Ok, entonces vamos a hablar un poco de endodoncia, que es lo que nos gusta más, lo que más nos llama la atención. Ajá, en la endodoncia va a importar más lo que se remueva del conducto radicular de lo que nosotros retiremos de este. Y esto nosotros nos podemos basar o nos podemos ayudar en cuántos casos hemos visto que el tratamiento de conductos está completamente corto o hasta hay conductos que no fueron instrumentados ni tratados y el diente no tiene ninguna sintomatología, no tiene lesión periapical y está en un estado sano. Esto habla de que probablemente se alcanzó a hacer una remoción de todo el tejido y una desinfección adecuada. Y por otro lado, podemos ver tratamientos de conductos que tienen una longitud de trabajo ideal, que están ensanchados idealmente y están respondiendo con alguna lesión periapical. Entonces, a lo mejor ahí no se alcanzó a llegar a las metas de eliminar todo el tejido pulpar o hacer una desinfección copiosa de estos conductos y por eso estamos teniendo un fracaso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener como objetivo de la endodoncia? Es la eliminación o la prevención de la periodontitis apical. Nosotros vamos a evitar vamos a evitar tratar de llegar a esta periodontitis apical y si ya la tenemos, vamos a tratar de ser reversible y tener unos tejidos sanos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos nosotros para alcanzar estos objetivos? Necesitamos una irrigación adecuada, necesitamos una instrumentación adecuada y una obturación adecuada. Durante el embarazo, nosotros necesitamos sobre todo que esto sea algo muy dinámico, que sea algo rápido para tener el menos tiempo
a la mamá sentada en el sillón dental y de esta forma evitar el síndrome de hipotensión supina. Si nosotros reducimos nuestros tiempos de trabajo, este síndrome también va a reducir su potencial presencia. Pero para nosotros alcanzar este objetivo tenemos que tener un diagnóstico ideal. Si nosotros no tenemos un diagnóstico certero, vamos a fracasar, porque si nosotros no sabemos si es una necrosis pulpar o una pulpitis irreversible, si tenemos que dejar medicamento o simplemente tenemos un accidente y fracturamos una lima, vamos a empezar a tener contratiempos sobre nuestro resultado. Ok, nuestro tratamiento ideal, o perdón, nuestro irrigante ideal debe de desinfectar, penetrar la dentina y sus túbulos dentinarios, como también ofrecer un efecto antibacterial de larga duración. No existe tal cual, como ya todos lo sabemos, un irrigante ideal. El que más se le parece para hacer una remoción del lodo dentinario, que muchas veces es complicado eliminar, es el hipoclorito de sodio. Ahora, el hipoclorito de sodio por sí solo no remueve el lodo dentinario. Necesitamos apoyarnos de algún quelante como es el EDTA para que pueda remover el lodo dentinario. En sí, el hipoclorito de sodio no remueve el lodo dentinario. El hipoclorito de sodio lo que hace es desinfectar, como también disolver tejidos blandos. Entonces, las características es que debe ser lubricante, como lo es el hipoclorito, diferentes concentraciones, como también lo podemos nosotros manipular y hacerlo en concentraciones de 0.5, 1%, 25, hasta 5.25%, ¿ok? Y que disuelva tejidos orgánicos. ¿Cuál es la característica que no nos gusta del hipoclorito? Es que es citotóxico. Entonces, cuando es citotóxico, pues habla de que podemos tener algún tipo de error de procedimiento y tener efectos negativos. Este estudio, habla del uso del hipoclorito. ¿Por qué? Porque también la pregunta muy frecuente es, ¿a qué concentración debemos utilizar el hipoclorito? ¿A la concentración de Dalton? ¿Al 5%? Entonces, este estudio habla de que nosotros, para tener una desinfección y una disolución de la pulpa o del tejido pulpar, necesitamos irrigar, ¿ok?, con hipoclorito de sodio al 5.25%, ¿ok?, durante 40 minutos para alcanzar la erradicación del enterococo FF calis. Si nosotros manipulamos y hacemos una disolución del hipoclorito de sodio, lo que tenemos que hacer, no nos vamos a ver afectados, pero lo que tenemos que hacer es que en lugar de 40 minutos, tenemos que aumentar nuestro tiempo de irrigación para a la meta, que en los retratamientos es donde más se presenta el enterococo FF calis, y de esta forma poderlo eliminar. ¿Ok? Entonces, reiteramos, las altas concentraciones del hipoclorito son los que nos van a hacer o nos van a llevar a la eliminación del enterococo FF calis. No hay diferencia significativa entre irrigar en unas concentraciones menores a irrigar en concentraciones mayores. Lo único que vamos a tener que hacer es aumentar nuestro tiempo de irrigación. ¿Cómo irrigamos? Que también esto es muy importante, doctor. ¿Con qué aguja se irriga? ¿A qué longitud de trabajo? ¿Con qué presión se irriga? Entonces, todo esto son preguntas que son frecuentes. Para mí es muy importante estar moviendo constantemente nuestra aguja de irrigación para evitar este tipo de burbujas que se han demostrado que se forman dentro del conducto y pueden hacer que el hipoclorito choque con estas burbujas y no esté irrigando la parte inferior o la parte del conducto que se encuentra dentro de estas burbujas. Entonces, es muy, muy importante que nosotros cambiemos y estemos moviendo nuestra irrigación. ¿Ok? Se han se han creado varias mezcolanzas de irrigantes, como les mencionaba. Para mí las más importantes es el hidróxido de calcio y el EDTA, que son los que más han demostrado tener sobre todo la remoción, el EDTA del lodo dentinario.
Vamos nosotros a activar nuestro hipoclorito. Es muy importante que nosotros activemos nuestro hipoclorito con ultrasonido. Se ha demostrado que nosotros activando nuestro hipoclorito con ultrasonido, este aumenta su temperatura y se vuelve más citotóxico. Vamos a eliminar esas bacterias que no alcanzamos con la irrigación normal. Ahorita vamos a hablar de la presión que se tiene que hacer para poder irrigar, la distancia y el tipo de aguja que podemos o debemos utilizar para la irrigación, porque hoy en día en el mercado existen infinidad de estas, pero de que nosotros tenemos que hacer una irrigación con ultrasonido, en todos nuestros casos es completamente mandatorio, y ahorita vamos a hablar también del ciclo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar una desinfección adecuada. Entonces también se han creado mezclas de tetraciclina para eliminar esto. Es una cantidad de información para los protocolos de irrigación que nunca acabarían. ¿Ok? Como todos sabemos, también los forámenes apicales no se encuentran exactamente en la parte más final del diente. Se pueden encontrar hasta de 3 milímetros radiográficamente hablando, corto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de este sistema que a mí me gusta mucho porque este sistema nos facilita el tratamiento de endodoncias en el sillón dental. Y acuérdense que lo que nosotros queremos es reducir nuestro tiempo de trabajo para que el síndrome de hipotensión supina disminuya de una forma importante, o si nuestro paciente es un paciente diabético descontrolado, evitar un cuadro dentro de nuestro consultorio dental. Entonces, mientras más rápido a este tipo de pacientes podamos atenderlos o disminuir el tiempo de trabajo en el sillón dental, va a ser muy satisfactorio para nosotros. Este es el sistema TF Adaptive, es un sistema que a mí me gusta mucho porque es un sistema que es muy completo. En el caso de que nosotros cuando abrimos esta caja tenemos un sistema casi completo para hacer nuestro tratamiento de endodoncia, que son nuestras limas de patencia, que es la 8, la 10 y la 15, y nuestro sistema rotatorio, que algo que a mí me llama mucho la atención es que este sistema se divide en dos diámetros diferentes, okay, que el cual nos va a permitir trabajar desde conductos muy pequeños como un MB2 hasta conductos muy, muy grandes como un central superior sin mayor problema. ¿Ok? Viene diferentes diámetros, como es el más pequeño, que es el 0.420, ¿ok? Hasta el más grande, que es el 0.0450, que esto es el taper que nos va a dar con la conicidad que vamos nosotros a ver reflejada en nuestro tratamiento o nuestra conicidad del conducto. Este sistema en sí, TF Adaptive, tiene movimientos reciprocantes que son necesarios, ¿ok? Cuando se encuentra algún tipo de obstrucción dentro del diente, para evitar que la lima se fracture o para evitar algún zipping dentro del conducto. Entonces, estos movimientos van a ayudarnos a hacer un poco, que le llaman un motor inteligente, porque van a ayudarnos a tener una continuidad del conducto. ¿Ok? Vamos a tener movimientos en retroceso y avance, ¿ok? Y no movimientos de 360 grados, que estos movimientos muchas veces no nos permiten tener un control adecuado del instrumento, del rotatorio en este caso, y muchas veces nos jalan hacia la parte apical del diente. Entonces tenemos que tener mayor cuidado con estos. Hice un comparativo yo de estos dientes, de estos instrumentos, cómo giran. Esto es un instrumento de 360 grados que gira sin parar, sin entender qué está pasando dentro del conducto. Comparado con este sistema de TF Adaptive, si ustedes se fijan, este sistema va entendiendo poco a poco qué pasa, y si encuentra alguna obstrucción, gira en sentido contrario para evitar una fractura de este instrumento. Entonces, para mí es de vital importancia no tener la consecuencia de un instrumento separado y de llevar o de seguir mi anatomía del conducto. Viene con unos anillos muy fácil de identificar, que el verde nos lleva a actuar, el amarillo vamos a pensar qué tan curvo está nuestro órgano dental, nuestro conducto, perdón, y ver hasta dónde vamos a llegar, y
el rojo para saber si el conducto está exageradamente curvo, probablemente nos detengamos hasta el anillo amarillo. ¿Ok? Este es el sistema, el motor, ajá, trae muchas situaciones. Durante el tratamiento de conductos muchas veces es complicado para nosotros tener un control del dolor. Muchas veces nosotros ya hicimos el acceso y el paciente sigue teniendo dolor y no podemos entrar. Yo en estos casos generalmente lo que hago es donde veo que hay un punto sangrante o veo un poco de tejido pulpar con anestesia intrapulpar. Esta anestesia intrapulpar, como ustedes lo van a ver aquí, se tiene que meter con muchísima fuerza, ¿okay? Para que el tejido pulpar se tenga una isquemia y podamos retirarlo de una forma más sencilla. Como ustedes pueden ver, aquí es la isquemia del tejido pulpar que pudimos realizar. Una pregunta que tiene generalmente es ¿con qué solución podemos hacer esta anestesia intrapulpar? Se puede hacer con cualquier solución excepto hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de hacer la isquemia en el tejido pulpar buscamos o lo que hacemos es introducimos la solución con mucha fuerza. Si nosotros introducimos la solución con mucha fuerza y llegamos a pasarnos más allá del foramen, si lo hacemos con hipoclorito vamos a tener un accidente muy marcado. Entonces, si nosotros lo hacemos con anestesia, si lo hacemos con solución salina, con agua bidestilada, nos va a funcionar de la misma forma que si lo hacemos con anestesia. Entonces, es muy importante acordarnos de que el hipoclorito de sodio está completamente fuera de uso en una anestesia intrapulpar porque podemos tener un accidente con llevándolo más allá del foramen apical y llevándolo a tejidos blandos. Entonces, es importante esa parte. ¿Ok? Lo que les mencionaba, ¿con qué fuerza vamos nosotros a irrigar? Yo ocupo la técnica de goteo y no he tenido ningún contratiempo con esta. Ahorita vamos a hacer un slow motion de cómo son las gotas que salen de mi aguja de. Con esto yo voy hasta 1 milímetro o 0.5 a longitud de trabajo, ¿ok? Esas son las gotas que yo deposito con mi tope a 0.5 de longitud de trabajo y no hemos tenido mayor contratiempo. Es muy difícil nosotros decir con qué fuerza se puede hacer porque cada uno de nosotros somos diferentes. Yo lo que hago es generalmente saco 2 o 3 veces o las que sean necesarias mi aguja para verificar que lo esté haciendo por goteo y continúo con esa fuerza durante mi tratamiento, durante mi protocolo de irrigación, durante mi tratamiento de endodoncia. Fíjense cómo es un goteo, lo llevo 1.5 milímetros de mi longitud de trabajo ya establecida y no vamos a tener contratiempos. Hay una cantidad de agujas en el mercado hoy en día, pero bueno, lateral, con salidas de protección. Entonces, con que ustedes hagan una irrigación por goteo, van a tener una seguridad de que el hipoclorito está llegando a la parte más apical del diente y van a evitar el riesgo de destrucción de hipoclorito. Vamos a ver ahora un poquito de instrumentación. Ajá, es instrumentación con TF Adaptive, que como les comentaba, tiene 2 diámetros diferentes. En este caso, como son un par de premolares, ocupé el ML1 debido a que los conductos son un poco grandes. Veamos nosotros cómo solamente hacemos un peinado sobre los conductos, ¿ok? Ya no entramos y salimos como antes se mencionaba, ahora tenemos, y esto nos va a ayudar a tener más espacio para la lima que le sigue. Y que cuando nosotros hacemos este peinado sobre las paredes de los conductos, vamos a tener una mayor apertura. Entonces, esto también nos facilita, son 3 instrumentos que nos van a ayudar a hacer un tratamiento de conductos rápido, eficiente y certero. Vamos a ir a la parte de la irrigación. A mí me gusta hipoclorito de sodio, 5.25% la concentración, y me gusta hacer por lo menos 2 ciclos de 20 segundos cada uno. Vamos a recuperar o en
entre cada ciclo vamos a recuperar el hipoclorito, de la misma forma con nuestra aguja y nuestro eyector, vamos a hacer el cambio de hipoclorito, vamos a volver a dejar hipoclorito dentro de los conductos y vamos a volver a activar. Como les comento, 2 ciclos de 20 segundos por conducto es lo ideal. ¿A qué longitud de trabajo? De igual forma, entre 0.5 y 1 milímetro de nuestra longitud, o sea, corto de nuestra longitud de trabajo. Existen otras formas para activar el hipoclorito. Las otras formas es con una gutapercha. Se ha demostrado que este es el protocolo o la forma con la que más fácil se puede extruir el hipoclorito a los tejidos blandos. La forma más segura y que tiene mayores resultados es la forma ultrasónica. Entonces es muy importante hacer estos dos ciclos entre conducto y conducto. Vamos a ver la parte ahora si fuera necesario de dejar hidróxido de calcio. Este es un contraángulo que se llama M4, que a mí me ha gustado mucho porque a mí antes lo que me pasaba es dejaba el hidróxido de calcio casi siempre en la entrada del conducto. Y ustedes van a ver con este contraángulo M4 cómo el hidróxido de calcio queda embebido o queda disperso en todo el conducto. Ustedes van a ver cómo el hidróxido de calcio llega desde la parte más coronal hasta la parte más apical, que es lo que nosotros muchas veces necesitamos. Hay una controversia entre que si el hidróxido de calcio funciona o no funciona. A mí lo que yo estoy seguro es que por lo menos como una barrera física para que si se llega a caer mi curación, el alimento o las bacterias entren en el conducto, de eso estoy completamente seguro. Que si sí mata bacterias, que si cambia el pH dentro del conducto, sí hay una controversia muy importante, pero sí, si nosotros no terminamos un tratamiento de endodoncia, dejar hidróxido de calcio con este contraángulo va a ser de una gran ayuda para evitar por lo menos la entrada de alguna bacteria o de alimentos si es que se llega a caer nuestra curación provisional. Ok, vamos a hablar un poquito de obturación. Nosotros a la hora de colocar nuestra gutapercha tenemos que sentir top back que le llaman, que es sentir esta resistencia dentro del conducto. Va a regresarme un poquito para que la volvamos a ver. Esta resistencia es de vital importancia porque de esta forma estamos seguros que estamos sellando la parte más apical, el foramen del diente. Si nosotros no sentimos este top back, probablemente nuestra punta de gutapercha esté holgada allá abajo. Vamos a ocupar el Element Free, que a mí me encanta, es un sistema de obturación muy rápido. Como ustedes pueden ver, cortamos la gutapercha simplemente apretando un botón. Ok, y hay 2 formas de hacerlo. Una vez que nosotros cortamos las gutaperchas más coronales, podemos hacer con nuestros compactadores un poco de compactación, valga la repetición de la palabra, para estar seguros de que no vamos a dejar espacios. Posterior a esto, vamos a volver a utilizar el Element Free y dejar nuestros 5 milímetros o 6 milímetros de gutapercha abajo, en el tercio, que es lo que se ha demostrado que se llega a reblandecer con esta temperatura de 200 grados. Algo muy importante aquí es que nosotros tenemos que utilizar cementos a base de óxido de zinc y eugenol si vamos a utilizar este sistema de obturación de caliente o de ola continua, que es lo que se le conoce. Hay en el mercado muchísimos cementos, pero se ha demostrado que los cementos a base de resina, cuando se les aplica a temperaturas de 200 grados o más, tienden a contraerse o a tener una alteración en su composición. Entonces, los de óxido de zinc son los que han demostrado que no. Entonces, yo como utilizo este sistema de ola continua, los estudios me avalan a que no voy a tener un sellado a nivel apical ideal. Entonces, fíjense cómo ya hice el corte, dejé 6 o 5 milímetros de gutapercha, hablando de la parte más apical hacia la parte coronal. Hago un poco de compactación para no dejar espacios y posterior a esto vamos a rellenar con esta pistola de gutapercha inyectada, que también es muy versátil debido a que una vez que lo empiezas a inyectar, esta pistola automáticamente empieza a aventarte hacia arriba
cuando empieza a llenar el conducto de gutapercha. Entonces, esto es una forma que muchas veces nosotros no vemos que está pasando ahí. Es una forma muy sencilla de obturar. Ok, se obtura y se vuelve a compactar. Y en conductos que no sean muy largos, en una sola intención lo podemos hacer. En conductos que son exageradamente largos, a mí me gusta hacerlo en 2 o hasta 3 intenciones para no dejar espacios en la gutapercha. Volvemos a compactar. Es muy importante no hacer fuerzas excesivas a la hora de compactar porque podemos fracturar nuestro diente y pues todos sabemos que un diente con una fractura sobre todo vertical, pues bueno, es sinónimo de una extracción. Entonces no hay necesidad de hacer una compresión, una compactación excesiva. ¿Okay? Con eso es más que suficiente. Siempre mi tope para ver cuánto estoy, a qué longitud estoy trabajando y es sumamente importante. Este es el Elements Free. El de este lado es el que inyecta la gutapercha y este es el que me ayuda a hacer el corte de la gutapercha. Tiene diferentes grosores, diferentes compactadores, los cuales nos ayudan, dependiendo del grosor o del diámetro de cada uno de los tejidos, ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a hablar por último de conductos calcificados, cómo abrirlos, va a ser muy rápido. A mí me llama mucho la atención, y por eso lo toco aquí, de este contraángulo M4. Como ustedes pueden ver, estos conductos están prácticamente calcificados en su totalidad. ¿Ok? Yo lo que generalmente hago es abajo del microscopio, trato de localizar estas zonas blanquecinas donde puede estar nuestro conducto. Okay, y una vez que yo entro en los conductos, aunque estén completamente calcificados, con mucho hipoclorito en la cámara pulpar, voy a apoyarme de nuevo a este sistema, este contraángulo que para mí ha sido en verdad una maravilla, que se llama M4, en el cual nosotros vamos a introducir nuestra lima manual, ¿ok? Y este contraángulo lo que va a hacer es, de igual forma, manualmente vamos a capturar el mango del instrumento. Fíjense, no podemos hacerlo al mismo tiempo, tiene que ser diferido. Y los movimientos que hace este contraángulo, ¿ok? Nos van a ayudar a reducir nuestro tiempo de trabajo, que es lo que, insisto, buscamos en este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, este contraángulo me ayudó a reducir mi tiempo de trabajo. Probablemente lo hubiera podido hacer, pero hubiera tenido que asignarle a este paciente 3 o 4 citas para alcanzar alguno de estos longitudes de trabajo. Por último, quiero hacer énfasis de lo que hemos visto en una pequeña guía de práctica clínica de lo que vimos. Sí podemos atender a pacientes embarazadas sin importar el trimestre, siempre y cuando sea una urgencia, ¿ok? Es muy importante si el paciente requiere un tratamiento de endodoncia, una extracción que venga con un dolor muy agudo, lo atendamos y no solamente mediquemos y lo veamos después, ¿ok? Si la paciente tiene algún cambio como hipertensión o tiene resistencia a la insulina, pedir alguna relación con su médico de cabecera, estar en contacto con ellos para tener un éxito en el tratamiento que vamos a ver. Evitar el síndrome de hipotensión supina, que como bien les comentaba, afecta hasta el 8% de las mujeres embarazadas y es muy fácil resolverlo. Le vamos a pedir a la mujer que gire su cadera del lado izquierdo, y vamos a evitar levantar el respaldo de una forma brusca, porque si no vamos a agudizar esta presión que se hace sobre la vena cava superior. ¿Podemos anestesiar? Sí. ¿Cuál es el anestésico ideal? Es la lidocaína, con o sin vasoconstrictor. Podemos anestesiar con vasoconstrictor sin ningún inconveniente hasta en el 90-95% de los casos, más que si el paciente ya tiene alguna alteración cardíaca, vamos de la misma forma a pedir una relación con su médico para ver si podemos o podemos cambiar sin vasoconstrictor. Podemos recetar analgésicos, sí. ¿Cuál es el ideal en este caso? El paracetamol de 500 miligramos, uno cada 6 horas durante 3 o 4 días.
Antibióticos, también podemos mandar antibiótico. El antibiótico ideal es la amoxicilina de 500 miligramos, igual una cada 8 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Que esa es la pregunta que nos atañe muchísimo. Cuando el paciente sienta mejoría, la va a suspender. No es necesario mandarlo durante los 7 días o más días forzosamente. Y sobre todo, esta parte debe de venir siempre acompañada de una atención en el consultorio dental. No puede ser solamente por teléfono. ¿Ok? ¿Qué alteraciones son las más comunes y con las que tenemos que tener más cuidado? Es la preeclampsia y la diabetes gestacional para no tener ningún tipo de contratiempo dentro del consultorio o de la atención dental. Pues por mi parte es todo. Espero que esto sea de mucha ayuda para la atención de sus pacientes en el consultorio dental. Insisto, es un campo de la odontología que está muy, muy perdido y espero que se puedan resolver muchos de los mitos que se tienen durante la atención dental a las mujeres embarazadas. Muchísimas gracias.